Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al 13º programa de debate de Paralelo 36. Muchas gracias por acompañarnos una noche más, en la que hoy vamos a hablar de dos temas que son noticia incesante en estos días. Por un lado, Abengoa, y por otro, la campaña electoral. Abengoa y su crisis como síntoma y como oportunidad. Como síntoma de la crisis del capitalismo y como oportunidad para las energías renovables de las que se está hablando en París en estos días. Y la campaña electoral. Andalucía, su interés, 61 diputados y diputadas se eligen aquí, en nuestra tierra, entre nosotros, y queremos saber o debatir o pensar sobre qué cosas les interesará hablar en la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados. Empezamos esta noche y, como siempre, les presento a los invitados que nos acompañan para intentar alumbrar estos temas tan interesantes y tan complejos. En primer lugar, Vicente Algarín. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por acompañarnos. Vicente es economista y tiene un máster en gestión industrial. Es una persona experta que nos va a ayudar a entender toda la complejidad que tiene la situación financiera de Abengoa. Bastante, gracias. desde luego. Antonio Luis Girón, buenas noches. Hola, buenas Antonio Luis ya le conocen ustedes porque ha estado en algún otro debate con nosotros. Es un activista político, un hombre comprometido en lo social y en lo político. Y no puede faltar su opinión también como ciudadano en estos temas tan complejos, insisto, pero en los que es necesaria una perspectiva de la gente normal, de los que están como ustedes, viendo la tele esta noche. Y Curro Garrido, buenas noches, Curro. Buenas noches. Curro es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Jaén y además tiene la particularidad de que es uno de los autores del dictamen sobre energías renovables que el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad en 1995, y ese dictamen tiene una estrecha relación con Abengoa. Así es que, hechas las presentaciones y nuestra gratitud a ustedes por acompañarnos, entramos directamente en harina. Empezamos por la deuda, Vicente, ¿no? Que yo creo que es la noticia más alarmante de todas las que rodean a la situación de Abengoa. ¿Cuál es la situación económica, financiera, eso que llaman apalancamiento, que en realidad quiere decir deuda, endeudamiento, ¿no? Bueno, en definitiva, el apalancamiento es un mecanismo financiero en el que se produce porque se tiene un fondo de maniobra negativo, es decir, la empresa no genera el número suficiente de recursos para pagar las deudas que tiene. Esto es algo que puede ser peligroso para una empresa, pero también es algo que es normal cuando estamos hablando de empresas que tienen una estructura industrial. La deuda que se está hablando de Abengoa, que evidentemente el primer punto que hay que señalar, creo yo, es que no se sabe cuál es, están todavía, digamos, investigándola, tiene un componente importante de circulante. Ese componente de circulante es una cosa normal y corriente que tienen todas las empresas industriales, que está, digamos, casi financiado por la propia actividad de la empresa. El tema es cuándo se va a pagar. Luego hay otra parte de deuda de la empresa de Abengoa, que yo creo que es lo que está protagonizando todo este mare magnum y toda esta cantidad de filtraciones y de noticias, que son unos 4.000 millones de euros más o menos que mantienen bonos. Eso son emisiones de bonos que hace a la margen de las acciones la empresa para financiarse. Abengoa este año ha tenido que hacer frente a unos 600 y pico de millones de euros por esos bonos, y de aquí a marzo va a tener que hacer frente con otros 300 millones de euros. En definitiva, eso es lo que está provocando que Abengoa, digamos, tenga ese problema de pago. El problema de pago, digamos, yo no creo que venga tanto de la actividad productiva de la empresa, sino de una mala gestión, a lo mejor, en lo que es el concepto de la deuda del pasivo que tenga la empresa. Existe, digamos, una figura jurídica, que ya Abengoa es la 7ª empresa del mundo que la ha hecho, que son las Yelcop. Las Yelcop son como unas asambleas de acreedores que subastan financiación para empresas que necesitan una gran financiación para construir grandes cosas. Vamos a poner el ejemplo de la creación de una planta termosolar, por ejemplo. Esa planta está claro que va a tener lo que los economistas llaman un TIR, una tasa interna de rendimiento, muy aceptable. Va a hacer frente a sus pagos y va a generar un cash, incluso un dividendo, para poder hacer frente a lo que es la financiación que han tenido por parte de estas empresas que se dedican a financiarse. Entonces las GIRCO están hechas para ese tipo de empresas.
y son empresas que están funcionando perfectamente. De hecho, el mercado financiero las favorece, porque es una forma de garantizarse que se está utilizando por una parte los recursos y que por otra parte esos recursos se están utilizando de una forma correcta, es decir, están dando retorno a lo que son los acreedores. Por tanto, la gran parte de la deuda que se dice que tiene Abengoa, en torno a los 20.000 millones, bajo mi punto de vista creo yo que se podría decir perfectamente que está muy garantizada. O sea que hay una deuda en torno a 20.000 millones de euros aparentemente garantizada. El problema es de falta de liquidez, de cash, de... Correcto. Digamos que Abengoa es difícil que tenga un fondo de maniobra positivo, es decir, que genere más dinero del que necesita en cada momento. Ajá. Para pagar nóminas, para hacer frente a sus obligaciones tributarias, para sus pagar proveedores. a sus proveedores y todo. Entonces, normalmente estas empresas suelen utilizar líneas de crédito. Esas líneas de crédito provocan unos gastos financieros que la empresa asume porque la empresa es rentable. Y digamos, el banco le presta el dinero porque sabe que va a hacer frente tarde o temprano al pago. Yo creo que ahí el problema principal son los títulos de bono que ha emitido Abengoa, ya digo, 4.000 millones de euros, que no se sabe muy bien para qué se han usado y que están provocando unos vencimientos que a la empresa le está costando refinanciar, porque los bancos tenedores de esos 4.000 millones de euros en bonos no quieren renegociar, volver a negociar. A alargar el plazo para poder pagar. Entonces, pues, se da la circunstancia de que esos mismos bancos, que son los acreedores de Abengoa, son los que conforman la Asociación Internacional de Garantías y Swaps, que es la que dice internacionalmente si se ha producido un default, es decir, un impago. Porque de esos 4.000 millones de euros, es muy curioso, pero la gran parte están garantizados mediante CDS, que son unos instrumentos financieros, por lo cual yo te cubro tu pérdida. Sí. Cuando se ejecuta un CDS, se ejecuta cuando esa asociación internacional, formada por los mayores bancos y fondos de inversión, dictaminan que se ha producido un impago. Entonces, digamos, como que son jueces y partes. Y es lo que en este momento pues tiene encandilado a todo el mundo. Planteada someramente la situación financiera de Abengoa, vamos a escuchar la opinión del director del Correo de Andalucía, de Óscar Gómez, que sabéis que participa también en nuestros debates dejándonos sus comentarios siempre ahí, detrás de la cámara, en un momento. Los mismos gurús de la economía que se encargaron de diseccionar en las páginas de Papel Salmón las causas y las consecuencias de las dos grandes crisis que ha conocido el siglo XXI, las .com y también la crisis financiera motivada por la burbuja inmobiliaria, también se dedicaron a predecir cuál sería el siguiente crack bursátil. Que la apuesta por las energías renovables de Abengoa sería un batacazo sin precedentes era algo que algunos, por tanto, pueden decir que predijeron. Lo que toca ahora, en cualquier caso, es que todos, desde los ciudadanos a las administraciones públicas y, por supuesto, los bancos, asumamos nuestra parte de responsabilidad en un asunto que es estratégico y que debería adquirir la condición de cuestión de Estado, en la medida en la que afecta a 28.000 personas, 28.000 familias, trabajadores, cuya estabilidad económica depende precisamente de las nóminas que paga Abengoa directamente, pero también de otros muchos miles de sueldos que son los que dependen de la industria auxiliar. Empresas que en muchos casos tienen a la firma de ingeniería industrial de origen sevillano como cliente principal o incluso único. Asunto estratégico y cuestión de Estado, planteaba Óscar en su editorial. ¿Tú qué opinas, Curro? Sí, yo creo, vamos a ver, siguiendo la línea de análisis que ha hecho Vicente, que ha situado muy bien las incógnitas que hay y que en realidad donde pudiera estar el problema, cuando esté claro las auditorías, son en esos 4.000 millones. Yo creo que hay que tener en cuenta, y todos debemos saber, que esto no es una empresa financiera. Sí, Abengoa no es un banco. Abengoa es una empresa industrial, produce. Y Abengoa ha tenido un gran éxito en lo que produce. Es decir, Abengoa ha ganado unos cuotas de mercado, tiene una calidad y cantidad de capital tecnológico, de capital humano, que la ha convertido en una empresa punta, importante. Una de las empresas más importantes extranjeras que ha comerciado, que ha negociado con Estados Unidos. Obama, en un famoso discurso sobre el nuevo plan energético, situaba a Abengoa entre las empresas aliadas para ese nuevo plan energético. Que una empresa sevillana, andaluza, sea citada por el presidente de los Estados Unidos como un elemento de desarrollo tecnológico del futuro, me parece que ya tiene una importancia tremenda. Por lo tanto, lo que de Abengoa ha fallado, si es que ha fallado, insisto, yo todavía no tengo los datos para saber qué tipo de gestión se ha realizado, ha sido la gestión financiera. Pero no ha fallado ni el capital tecnológico,
ni ha fallado tampoco las cuotas de mercado, ni ha fallado el capital humano. Entonces, planteándonos desde nuestra perspectiva, es decir, la perspectiva ciudadana y la perspectiva también de quien quiera apostar por un modelo de desarrollo endógeno en Andalucía, basado en energías renovables, basado en fuentes en definitiva no contaminantes, creo que dejar caer a Abengoa ahora mismo, permitir que la jibaricen, permitir que la troceen, es un error tremendo. Y por lo tanto, lo que tenemos que plantearnos es cómo salvamos, por encima de, y sin quitar las responsabilidades que puede haber, la supuesta mala gestión financiera de la empresa, cómo salvamos ese capital tecnológico. Abengoa es la empresa andaluza en el que tienes mayor nivel, porcentaje de licenciados o de graduados en este caso, superiores en su capital humano, es decir, el conjunto de sus trabajadores de toda Andalucía ahora mismo. La que tiene el mayor nivel. Gran parte lo sabemos todos, de nuestros ingenieros, de nuestros informáticos, tienen cabida ahí. Los demás se tienen que ir a Londres, se tienen que ir a Alemania, porque ni siquiera en España realmente existe eso. Abengoa era la única empresa del IBEX 35, ahora IBEX 34, porque está suspendida por este preconcurso. Sí, todos estos elementos eran clave. Por lo tanto, cuando se dijo hace muchos años que el futuro tecnológico de Andalucía pasaba por el desarrollo de las energías renovables, no se estaba diciendo ninguna barbaridad, aunque entonces se considerara una barbaridad. El problema es un problema político y financiero. Ahora bien, ¿cómo abordamos esto? Este es el problema, ahora mismo. ¿Qué instrumento utilizamos? Yo tengo claro que el Estado tiene que intervenir ahí y que Abengoa no puede caer en lo que tiene de innovación tecnológica, en lo que tiene de empleo, en lo que tiene de cuotas de mercado que hagan. El ministro de Industria de este gobierno, el ministro Soria, se declaraba sorprendido por la situación de Abengoa. A mí me parece particularmente extraño que el ministro se declare sorprendido cuando periodistas andaluces, no en las últimas 2 semanas, sino hace meses, vienen hablando, vienen comentando cuál era, o que al menos la situación de Abengoa es preocupante. ¿Eso que el ministro se declare sorprendido puede indicar una falta de apoyo del gobierno central, Antonio Luis? De apoyo pasado y seguramente de falta de apuesta por el futuro de Abengoa, ¿no? De todas maneras, en los ministros no es raro que declaraciones de este tipo, cuando hasta de cosas que pasan en la sede del PP dicen ellos no enterarse, ¿no? Por lo menos hasta que ha pasado, ¿no? A mí me parece que estamos hablando de una empresa de 28.000 trabajadores, trabajadoras creo, de 50.000 accionistas, más o menos, creo que anda por ahí la cosa, que es andaluza y sevillana paramaseña, que se dedica en buena parte de su actividad a la implantación de energías renovables por todo el mundo y que, por tanto, esta crisis financiera de esta empresa pone en peligro muchas cosas, pone en peligro salidas tecnológicas, financieras, de producción y demás de una empresa andaluza, pone en peligro miles de puestos de trabajo y pone en peligro, por lo menos, atenta y pone en duda cosas tan importantes en estos momentos como el que puede haber otras energías no derivadas del uso y abuso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esto es muy grave. El problema es, esta crisis financiera es porque hay una serie de aventureros encaramados en la dirección de Abengoa desde hace años y se han dedicado a una gestión financiera enloquecida o que va más allá de las posibilidades que realmente tenía la empresa. Se debe a que, o también a que se están cambiando los recursos públicos de cara a la energía renovable, con cambios en las regulaciones y en las políticas públicas que se están implementando en este sector. Se debe a que esto está pasando en todo el mundo, no solo en España, sino también a un recorte en todo esto en el mundo, y se debe también, seguramente, a que hay un cambio de estrategia, fundamentalmente por parte de los Estados Unidos, hacia el abaratamiento del petróleo y de otro tipo de energía, de combustibles más tradicionales y dañinos para la ecología, como el mismo carbón, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas que puede haber incidido en esto, ¿no? Entonces, de cara a eso, yo también haría la apuesta por la intervención de lo público en esto, pero claro, ¿cómo se solventa, cómo se consigue que lo público intervenga aquí sin que la legislación europea en este terreno te lo impida? Y de qué manera lo público es capaz de... Desde luego, lo primero que sí tengo claro es que habría que manifestar por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno del Estado es el interés en resolver esto. Y el interés, igual que se ha manifestado en otros casos,
en que esto se resuelva y en que lo público sea capaz de intervenir en esto, ¿no? Hay quien desde dentro de la empresa, de asociaciones de accionistas y demás, denuncian, sin que tenga nada que ver en otros muchos aspectos, similitudes entre empresas tipo Bankia, Pescanova o la propia Bengoa, en cuanto a que se tienen un denominador común, que es la falta de transparencia, la gestión muy personal y familiar de la empresa, y el hecho de contar con amiguetes, ahora que se habla mucho del capitalismo de amiguetes y demás, con favores políticos y financieros en determinados sectores, ¿no? Es decir, un poco la característica común. Evidentemente no tiene nada que ver Bankia con esta empresa, para nada, ni por el objeto de la producción, ni por otras muchas cosas. Pero es evidente que esto hay que cambiarlo y habría que hacer, de qué manera, a través de medidas legislativas o lo que fuera, que esto pudiera cambiar en el futuro, ¿no? Esto que decías de Soria, sí. a mí me recordaba una cosa que dicen los aficionados al fútbol, es que cuando se produce un fuera de juego real, el defensa que levanta la mano primero es el que está rompiendo fuera de juego. Entonces, Soria es uno de los causantes de esta situación, porque uno de los elementos que ha contribuido a esta crisis ha sido la ofensiva contra las energías renovables que ha realizado el gobierno del PP con Soria al frente, que ha eliminado las subvenciones que había, es decir, el precio, todos los elementos en definitiva que ha llevado a una regulación ahora mismo que es contraria a las energías renovables como tal. Y eso ha sido una de las causas. Otra lo apuntaba Antonio, ha sido la caída del precio de las materias primas y en concreto del petróleo en los mercados internacionales. Bueno, y esto tendría también muchas... Pero hay una cuestión clave, y es que cuando se dice que está cerca al poder, que es verdad, totalmente cierto, no hay ninguna empresa eléctrica, energética, en España, en Europa y en el mundo que no esté cerca del poder. Porque en realidad son falsos oligopolios, no son ni siquiera oligopolios en realidad. Es decir, no es posible una planificación del mercado energético si no es cerca del poder. Lo que ocurre es que antes eran en su mayoría empresas públicas o participadas por el Estado y hoy, a través del proceso de desregulación, siguen siendo empresas que finalmente gozan de los favores del Estado, pero a la vez con repercusiones exclusivamente en intereses privados como tales. Por lo tanto, ahí Abengoa ni es más mala ni menos que las demás. Es como las demás en definitiva. Lo que ocurre es que yo creo que las demás son mucho más poderosas. Sí, el lobby del carbón, el lobby del petróleo es mucho más poderoso que el de las renovables. Hay un dato para que lo vean solamente. Hace escasamente 2 años, Felipe Benjumea tiene un discurso muy curioso, extremadamente radical, donde denuncia que está recibiendo una ofensiva brutal de las empresas petroleras, las empresas sucias, ¿no? Sí. Desde el punto de vista ambiental, sí. Y que están recibiendo pues una auténtica presión por todos lados, porque ven que el lobby petrolero, el lobby gasístico es mucho más poderoso. Por lo tanto, aquí que no me hablen de mercado y de oferta y demanda y de historias de ese tipo. Aquí estamos ante un problema de Estado, un problema estratégico, y aquí hay que salvar el capital tecnológico, insisto, y el capital humano y las cuotas de mercado que se han conseguido ahora mismo desde lo público. Búsquense las fórmulas, son diversas. Desde la intervención puede haber contradicciones con Europa. Recuerdo un dato, la única forma que ha habido de cargarse la desregulación pública en el ámbito económico en la Unión Europea es invocando los intereses ambientales. Y hay muchas estrategias ya desarrolladas. Desde el punto de vista de los intereses ambientales se han podido colocar impuestos en Dinamarca, impuestos en Francia, que eliminaban las restricciones que establecía la regulación europea porque había un objetivo superior. Y aquí estamos, como siempre recordamos, con el 128 de la Constitución, donde dice que los recursos del país son del país y que por lo tanto el Estado puede intervenir cada vez que sea necesario. Y yo creo que está en víspera no, en el desarrollo de la cumbre de París, desde el punto de vista estratégico como país. Tenemos en cuenta que España es muy poco puntera tecnológicamente. De los pocos sectores donde es puntera tecnológicamente, es, además de matemática e informática, que de la base es base en energías renovables. En eólica, en solar térmica de alta temperatura, incluso en fotovoltaica, aunque menos peso. Eso el drama es mayor. Eso el drama es mayor. Por lo tanto, no solamente tenemos los miles de puestos de trabajo, como se decía en la editorial, no solamente tenemos las empresas auxiliares, no solamente tenemos que eso se produce aquí con las tasas de paro que hay, sino que además estamos jugando con el futuro económico y ecológico. Eso. Bankia podía haberse hundido, todos los demás podían haberse hundido,
y no sería ni la mínima parte de repercusión negativa que tiene que se hunda en esto. Y sin embargo hoy, desgraciadamente en campaña electoral, apenas se habla de este tema. Eso es algo que yo quería plantear. ¿Por qué no se habla? ¿Porque estamos en campaña electoral y no conviene? ¿Es una patata caliente que aquel que la toque se quema? La Junta de Andalucía ha salvado minas suecas, por ejemplo, después de haber contaminado Bolidén, toda la cuenca. 160.000 millones de pesetas. ¿Y por qué no la Junta no reclama al menos, igual que se oye la voz enérgica de la presidenta cuando ella quiere ser enérgica, reclamando cualquier otra cuestión, no reclama o no al gobierno central al menos un entendimiento, una vía de explorar de qué manera salvar esto? Coincide con la cumbre del clima, tú lo apuntabas en París. Vamos a llegar al acuerdo de que la temperatura del planeta no suba más allá de 2 grados, de que los combustibles fósiles empeoran la vida, la nuestra y la de los que vienen detrás. ¿Y no somos capaces de encontrar una solución a este problema, Vicente? Verás, mira, yo creo que cuando se ven los datos de una forma objetiva, uno tiene que analizar las cosas tal como vienen, ¿no? El DITA, es decir, el beneficio bruto que tiene Abengoa en el 2014, estamos hablando de 1.400 millones de euros. Que luego ese beneficio al final quede en 125 millones de euros netos, o sea, menos 60 millones de euros, como ahora puede ser que acabe con la auditoría, está bien, pues porque todas las empresas tienen problemas financieros, pueden tener problemas estructurales. Pero el hecho de que una empresa tenga un beneficio de explotación ampliamente positivo, eso te indica que la productividad de la empresa es muy buena. No solamente ya son los 24.000 puestos de trabajo muy cualificados, sí. Es que también hay una cosa que sin quererlo, porque yo creo que no ha sido una intención expresa de la Dirección de Recursos Humanos de Abengoa, pero es muy importante porque la presencia de la mujer dentro de los cuadros intermedios y superiores de Abengoa es muy grande. Abengoa, digamos, tiene esa... cuando las empresas, digamos, contratan por conocimientos, la diferencia entre el hombre y la mujer tiende a desaparecer. Claro, porque hay más mujeres, o hay muchas mujeres con conocimiento. A más alta cualificación, digamos, la diferencia entre el hombre y la mujer tiende a desaparecer en el mercado laboral. Y yo te puedo contar, por ejemplo, una sola de las divisiones de Abengoa, que es Inavensa, que es el taller, es que tiene 4.200 proveedores aquí. Que eso podría representar perfectamente unos 35.000 puestos de trabajo indirectos. Entonces, pues, estamos hablando de que una empresa que tecnológicamente, económicamente es productiva, gana dinero, sin embargo, por otras cuestiones se va posiblemente, y sin que nadie lo remedie, a trocear y a vender de mala manera. ¿Hay fondos buitres sobrevolando por aquí encima? Hombre, fondos buitres lo hay en todo. Ten en cuenta que una de las cosas más curiosas que uno se plantea cuando empieza a meter el dedo, no ya en lo que es la productividad de Abengoa, no ya en la estructura de la deuda de Abengoa, sino simplemente en lo que es la cotización de Abengoa. La cotización de Abengoa ha sido el papel más movido en los últimos 3 meses. Es que se ha vendido y se ha comprado miles y miles y miles de acciones, cientos de miles de acciones, millones de acciones. Hay mucho interés, evidentemente, porque en economía existe una palabra que se llama quick wins. Quick wins es cuando, digamos, es a las rápidas, que es cuando uno pega el último zarpazo. Compra al precio más bajo y luego consigue venderlo a un precio más o menos que le dé una rentabilidad, pues estamos hablando evidentemente de un 20, un 30, un 50%. Eso para una empresa industrial, que es el problema que tenemos. Porque cuando hablamos de empresas como Abengoa, también hablamos de empresas industriales como pueden ser unos altos hornos o una empresa productora de coches. Todo lo que es industria está establecido que evidentemente el beneficio máximo que puede tener una industria es un 15, un 10, un 5 o incluso hasta una pérdida y soportar esa pérdida. Que esa rama de la economía que tenemos la comparemos con el sector financiero, con rentabilidades del 120, del 300%, sin ningún tipo de penalización, sin ningún tipo de riesgo. Todo está totalmente asegurado mediante instrumentos financieros que están encadenados. Evidentemente la industria no puede competir con ese mercado financiero. Y es el mercado financiero, es la excesiva financiación de la economía, lo que yo creo que en definitiva no solamente está afectando a Abengoa, sino que está afectando a cualquier tipo de actividad industrial, que en realidad es la que produce valor añadido. Claro, es la que un sometimiento del capital industrial por parte del capital financiero que, como indica Vicente, tiene unas tasas de retorno, tiene beneficio, de riesgo, de coste, que hacen que todo el capital se desvíe hacia el capital financiero, lo cual hay un sometimiento por completo y vamos hacia un modelo, que esto también es una metáfora de ello, hacia un modelo de economía absolutamente
gaseoso, no solamente por los gases que emite, sino gaseoso porque es intangible. Volátil. Volátil. Hablábamos y discutíamos, Vicente, el otro día sobre cuál era la relación que había entre el PIB mundial, el total de lo que se produce a nivel del mundo, y el dinero que está funcionando en distintas formas. De 8, 10 veces más. Dinero que riqueza, que ya está monetarizada también, en el caso del PIB, que tampoco es riqueza material. Por lo tanto, este es un problema general. Y esto no se aborda sino desde el Estado y la regulación, evidentemente. Bueno, nos queda el último minuto para pasar una pausa de publicidad. Veis que el tiempo se hace corto hablando de temas tan importantes. Creo que os deduzco de vuestras palabras que apostamos por la necesidad de una intervención en cuanto a solución o al menos planteamiento de solución desde lo público. O sea, que de alguna manera el Estado intervenga para regular el mercado, no dejarlo todo desregularizado. La importancia estratégica de una empresa de capital tecnológico, de capital humano, de productividad, no es desdeñable el hecho de que tiene sede social y fiscal en Andalucía. A pesar de muchos intentos durante De llevársela. 50 años de llevársela a Madrid. Luego, Eso lo tiene bien. es Javier un Gómez. asunto de Estado, sin ninguna duda, y creo que el mensaje sería requerir a los responsables políticos a buscar una solución en vez de dar largas, porque hasta ahora lo que sabemos es que los bancos quieren trocearla, venderle parte de la corona, que es la que cotiza en Wall Street, la filial norteamericana. Esa no tiene problema, ¿no? De ninguna índole. Se da la paradoja, Pilar, que esa empresa, que está desagregada del estado contable del Grupo Abengoa, vale 3 veces más que toda Abengoa junta. Bien. Una parte vale 3 veces más que el todo. Y dices tú, ¿cómo puede ser esto? Pues porque cotiza en el Nasdaq y esa empresa vale 1.700 millones ahora mismo. Luego no nos estarán tendiendo una trampa con todo esto, a quienes podemos ser algo más que camareros, y muchas veces hemos hablado del modelo productivo en este programa. En casi todos los programas acabamos hablando del modelo productivo. La posibilidad de un modelo productivo diferente pasa por energías limpias. Lo deciden en París, lo suscribimos desde aquí y nos preocupa que la situación de Abengoa esté en estos momentos en la cuerda floja y hacemos un llamamiento a la cordura de los que tienen el poder para salvar el futuro. 2 minutos, que nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.